Sí. Benvingudes i benvinguts a aquesta presentació avui d'aquesta La Tierra sin llanto, aquesta novel·la de la Núria Saura, que ens fa molta il·lusió tenir-la avui aquí perquè també ha col·laborat amb nosaltres fent algun taller d'escriptura aquí a la llibreria i així que, a part de l'il·lusió que sempre fa presentar un llibre, perquè, ara parlàvem, tota la feina que hi ha al darrere per part de l'autora, d'editors, etc., tota la gent implicada dins d'aquest procés, doncs és una il·lusió poder-lo presentar, perquè vol dir que està publicat, però també és una il·lusió, en aquest cas, i ens permetreu a nosaltres que tinguem una mica més d'il·lusió encara, perquè és la Núria, no? Aleshores, gràcies Núria per portar-la, per portar-nos aquesta obra. També tenim el Roberto Fernández, catedràtic d'Història Moderna de la UDL i... Emèrit. Molt bé. I res, ja us deixo a vosaltres i endavant, vinga, a veure què sabeu. Doncs moltes gràcies a Irreductible per aquesta presentació tan fantàstica i moltes gràcies a Roberto Fernández també perquè no podríem tenir millor presentador. Gracias, Nuria. Buenas tardes. Antes de Navidad, Nuria me llamó por teléfono y me dijo: ¿podemos tomar un café porque quiero pedirte un favor? Y si Nuria me llamaba para pedirme un favor, pues yo estaba rendido a hacerle ese favor. Lo que yo no me esperaba en absoluto, porque nunca me lo había dicho, era que el favor fuera presentar una novela escrita por ella. Por tanto, desde que me lo pidió, desde que empecé a leerla en festividad navideña, una letanía iba por mi cabeza corriendo, que es algo que todos ustedes conocen, que es que hace un chico como tú haciendo una cosa como esta. Porque a pesar de mi experiencia docente de tantos años y de mis cargos académicos, la verdad es que jamás he presentado una novela. He presentado muchos libros de historia, artículos, etcétera, pero nunca he presentado una novela, una obra de ficción. Por tanto, están ustedes ante el debut de un novato en un oficio nuevo que nunca he practicado y espero que Nuria no se arrepienta después de esta actuación modesta y pequeña. Lo primero que quiero es agradecer a Nuria que me haya sacado de mi zona de confort. Uno ya con la edad se va acostumbrando a hacer lo que cree que hace más o menos bien y no piensa en nuevos horizontes. Y la verdad es que yo nunca pensé que iba a presentar una novela y cuando Nuria me lo pidió me sorprendió, pero después lo vi como un reto bonito y dije, bueno, pues Nuria me lo pide y además es un reto bonito, vayamos a por él. Y como novato he tomado una primera decisión. No le voy a hablar ni de la novela, es decir, no les voy a contar la novela y no les voy a contar la vida de la novelista, sino que voy a tratar de hablar de la novela y a través de ella intentaré hablar de la novelista. Y también quiero decirles que no tengo remedio. Acostumbrado al método científico de los historiadores, soy un irreductible cartesiano y no sé expresar bien mis ideas, sino las hago en forma de reflexiones y reflexiones más o menos articuladas. Por tanto, no esperen ustedes en mí una prosa literaria, sino que más bien lo que practicaré será una prosa habitual de lo que es un historiador de oficio al uso. Voy a hacerles 5 comentarios principales acerca de lo que para mí ha sido las reflexiones y las emociones que he ido sintiendo conforme iba leyendo la novela de Nuria. En primer lugar, quiero manifestarte mi admiración. Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero yo sí les puedo dar testimonio de lo que voy a decir ahora. Es realmente muy difícil que alguien acostumbrado a una prosa científica, y en el caso de Nuria, a una prosa jurídica, que tiene todavía más su propio estilo, además de la científica, de pronto renuncie a eso y se pase a la prosa literaria y de ficción. Yo conozco muy poquita gente que sea capaz de, por un lado, tener una prosa científica, que la de ella es muy precisa, muy bien hecha desde el punto de vista del método, y que al mismo tiempo sea capaz de desdoblarse y sustituir esa prosa en la que está el cerebro educado
y poner en sustitución de ella una prosa de ficción, una prosa literaria. La prosa de ficción no es solo una cuestión artesanal, aunque hay también de artesano, hay de fabricación, de lo que decía Cela, no solo es inspiración, es mucho transpiración, y hay mucho trabajo metódico y muchas horas, lo sé, pero la prosa literaria, al contrario de la prosa científica, tiene también algo que es muy especial, muy suyo, que es una epidermis, una sensibilidad que algunas personas tienen y otras no. Yo les confieso que, como todo historiador, siempre he pensado que un día haría una novela histórica, porque yo creo que es la aspiración secreta de todo historiador, y que alguna vez me he puesto en la imaginación a hacerla. Incluso te confesaré que con algún folio por delante tuve que renunciar, absolutamente incapaz de sustituir mi oficio de historiador y mi forma de escribir por una prosa de ficción, por una prosa literaria. Por tanto, lo primero que quiero es felicitar a Nuria y destacar que ha hecho un esfuerzo que no está a la altura de todo el mundo, que no todo el mundo puede hacer, de sustituir lo que era habitualmente su forma de expresarse mediante la prosa científica por una prosa literaria. La segunda reflexión que me ha venido conforme iba leyendo la novela es que es una novela irremediablemente orwelliana. No sé si ustedes lo saben, quizá algunos sí, Orwell es el gran amor de Nuria, y yo creo que ha sido educada en una prosa científica, literaria, jurídica, pero también ha sido educada en la prosa de Orwell y también todo lo que significa el universo orwelliano como propuesta para la humanidad. Por lo tanto, estamos ante una obra que es orwelliana, pero tiene su propio sello, es identificable. ¿Y qué quiere decir eso de que estamos ante una obra orwelliana? Pues quiere decir, sobre todo, que es una obra que, aunque aparentemente nos habla del futuro, en realidad nos está hablando del presente. Es una obra de prospectiva social. Sitúa el futuro, sitúa un futuro distópico, pero en realidad es una enorme excusa para hablar con nosotros, la gente del presente, sobre el presente. Es, por tanto, una novela en la que hay, a mi modo de ver, una reflexión central sobre la responsabilidad de los seres humanos, sobre la naturaleza humana y su responsabilidad frente a la civilización tal y como la conocemos hoy. Es, por tanto, una novela que nos apela a reflexionar sobre qué cosa es, como decía Graham Greene, la naturaleza humana, pero también nos apela a reflexionar sobre la responsabilidad, sobre el sentido de la responsabilidad, sobre que la vida no está determinada por, la vida humana y la vida en el planeta no está determinada por factores exógenos, sino por nuestra propia actividad. Yo creo que en el fondo de la novela, y ya lo hablaremos en otro momento delante de un café, yo creo que hay un trasfondo que es la especie humana se enfrenta siempre, históricamente y ahora, ante la responsabilidad sobre el propio futuro de la especie, que no del planeta, sino de la especie. Lo que pasa es que la especie va unida al planeta tal y como lo conocemos. En tercer lugar, he ido viendo que la novela era, como debe ser una novela, una literatura de ficción, pero más que una más que una novela de entretenimiento, me ha parecido una novela de pensamiento. Hay una literatura que es de entretenimiento, que es absolutamente admirable, absolutamente legítima, que trata sobre todo y por encima de cualquier cosa de entretener a quien la lee y posiblemente también con una cierta afición a que el que la lee pues también reflexione sobre cosas. Pero yo les confieso que esa literatura no es la que yo habitualmente consumo, no son las novelas que habitualmente leo. A mí me gustan mucho más, pero esto no lo vean como una virtud, veanlo como un hándicap, como un defecto, como una limitación. A mí me gustan mucho más las novelas que me hacen pensar. Lo que en el siglo XIX se llamaba la novela filosófica.
Es decir, aquella novela que cuando la estoy leyendo estoy reflexionando, estoy pensando, me hace pensar, y que cuando acabo de leerla soy un milímetro diferente a antes de que la empecé a leer. Yo creo que la novela de Nuria tiene una virtud enorme, y es que en el fondo nos está llamando, nos está haciendo un llamado, que dicen los argentinos, a pensar antes que creer. Y yo creo que ese mensaje tiene una gran potencia, porque tengo para mí que en estos momentos estamos viviendo un mundo, un tipo de civilización, en el que creer es más importante que pensar. O, perdón, lo diré mejor, creer se tiene por más importante que pensar, porque el pensar cuesta y el creer es fácil. Entonces la novela de Nuria nos lleva no a que creamos en cosas, sino a que pensemos sobre los seres humanos y sus actuaciones en el marco de la civilización. Hay una cuarta reflexión que también quiero hacer, que me parece que está en el marco del conjunto de la novela de Nuria. Cuando vas viendo los personajes que van saliendo y los paisajes que van saliendo, le preguntaré después a Nuria en privado si en los personajes hay también algún personaje autobiográfico especial, pero eso yo lo dejo ahí, ya se lo preguntaré, si ella quiere desvelarlo ya lo hará, pero en el conjunto de los personajes y de los paisajes geográficos, pero también intelectuales que Nuria nos va mostrando en el desarrollo de la novela, yo creo que hay un discurso, una petición de que pongamos la comunidad a una altura mayor que la individualización excesiva y enfermiza en la que nos estamos encontrando en estos momentos en la sociedad. Hay en la novela de Nuria siempre un nosotros al que ella apela, que es el último responsable de que se pase de la civilización, que no se pase de la civilización a la barbarie, de que no se pase de un mundo democrático, compartido, en el que los humanos deciden en colectividad, a un mundo de autoritarismo, a la gran autoridad. Eso es, por supuesto, muy orwelliano, ¿no? Pero yo creo que ella lo hace con algo que me parece muy importante, y es con una llamada que va saliendo a lo largo de la novela, que no la explicita en ningún momento, y por tanto puedo estar equivocado, en favor de dos virtudes que probablemente también están siendo muy caras en estos momentos, y que cada vez que han sido caras en cada momento de la historia, las sociedades lo han pagado mucho, que es la ausencia de sensatez y de sentido común para afrontar el futuro de la humanidad. Yo creo que es una apelación que va traspasando todas las páginas de la novela, a que probablemente cuando una sociedad pierde el sentido común, la sensatez, el realismo de darse cuenta de lo que está pasando, es una sociedad que va a poner en hipoteca su futuro. Pero creo que en una presentación de una novela hay que decir algo también de ¿y qué tal la escritora de la novela? ¿Qué impresión ha causado a este lector que se sorprendió de que ella fuera la autora de una novela? Pues yo debo decirles, y utilizaré los adjetivos calificativos con precisión, o por lo menos con un intento de la mayor precisión. Yo creo que es una novela que está magníficamente escrita. Es una novela que tiene una estructura compleja, pero no difícil de comprender por el que la va leyendo. Hay estructura y novelas que no tienen estructura y te pierdes mucho porque la ausencia de la estructura no te facilita la lectura. Hay novelas que tienen una estructura que parece un sudoku, y hay novelas que tienen una cierta complejidad en su estructura, pero al mismo tiempo permite al lector seguir la lectura de la novela con facilidad. Estamos también ante una novela que tiene una pluma que a mí me ha parecido que era
literaria en el sentido de ágil y de elegante, pero que también ha tenido mucho cuidado en la precisión de los términos y de los conceptos. Y yo creo que ahí sí que se ve la profesora de Derecho, que está acostumbrada a que cuando utiliza un término no se queda tranquila, sino sabe que ese término está muy preciso, muy bien definido, muy bien articulado. Y hay en la novela dos cosas que me han parecido muy notables. Una, imaginación extraordinaria. Parece que al ser una novela de corte orwelliano, la imaginación estaba ya un poco hipotecada. No. O sea, yo creo que es una novela que si Orwell la hubiera leído, hubiera dicho, esta imaginación que está aquí puesta me funciona. Me parece que es una imaginación muy bien conseguida. Es más, esa es la imaginación que muchos de los que escribimos otro tipo de literatura nunca conseguiremos tener. Porque eso sí que, no sé si manda la natura por encima de la cultura, pero casi me atrevería a pensar de que hay algo genético en gente que tiene imaginación y es capaz de expresarla, y gente que no tenemos imaginación y que necesitamos textos referenciales, realidades para describirlas y explicarlas. Y hay también una cosa que me ha gustado mucho de la novela de Núñez, que es la utilización de la metáfora. Yo tengo una persona a la que admiro mucho, Iñaki Gabilondo, que fue honoris causa de nuestra universidad cuando yo era rector, y que es una de las personas a las que siempre me ha gustado oír, no solamente porque creo que es un sabio, sino porque tiene una utilización fantástica de la metáfora. Y les aseguro que utilizar bien la metáfora, utilizarla y utilizarla bien, es muy difícil, porque las metáforas traicionan mucho. La pones encima de la mesa y cuando empiezas a desarrollarla dices, no funciona, y no sabes cómo salir de ellas. Por lo tanto, utilizar bien, con precisión, en el momento oportuno la metáfora, y que la metáfora tenga contenido y recorrido, yo creo que es muy importante, y Núria lo ha hecho muy bien a lo largo de toda la novela. Hay una gran metáfora en la novela que yo no voy a descubrir, y que ustedes cuando la lean pues la descubren, y si la autora es la que quiere hacerlo, ella sabrá con su responsabilidad. Pero toda la novela tiene una metáfora central, que es la que empieza, así con la que empieza la novela, que después se va desarrollando y que finalmente, en el final del libro, se soluciona cómo esa metáfora puede al final tener un desarrollo final. Ni siquiera les voy a decir si feliz o no feliz. Ustedes cuando lean la novela ya lo sabrán. En conclusión, estamos ante una obra literaria, ante una obra de ficción, de una persona que yo creo que ha aprendido a amar la literatura como tal. Que ha pasado de un mundo académico a ir amando cada vez más otro mundo que no tiene nada que ver, créanme, con el mundo académico, que es el mundo de la literatura. Y tengo que decirte en público, Núria, que está La tierra sin llanto, que es la ópera prima. Lo que viene a decirnos es que hay una novelista que tiene cosas importantes que decirnos, que sabe hacerlo con una literatura notable, y que yo creo que, dicho en castellano viejo, estamos ante una literatura, una novelista que tiene mimbres de escritora. Tengo que hacer una objeción final a la obra, y es que la próxima novela espero que el nombre de Núria esté un poquito más grande. Nada más, muchas gracias. Después de estas palabras de Roberto Fernández, que era un profesor, ha sido rector también de la UDL, ¿qué puedo decir? Qué mejor lector y qué mejores palabras. Cuando me propuse escribir este libro, era para mí un reto. Yo tengo que decir que vengo de la poesía. Cernuda, Machado, han sido referentes para mí desde que era una niña. También vengo del mundo del derecho. He escrito sobre derechos humanos y he publicado libros y artículos al respecto.
pero el reto de escribir una novela es algo distinto. La novela empezó un día cuando me di cuenta de, ante el cambio climático y la situación de las temperaturas en Lleida, pensé, llegará un día en que acabaremos viviendo bajo tierra, ¿no? Entonces empecé a pensar al respecto, cuando estaba en Bruselas también, y me propuse escribir. ¿Por qué escribir? Porque el ser humano también necesita narrar y narrarse. La narración forma parte del ser humano y cada relato nos explica una historia. Y este libro también es un libro sobre la historia y sobre nuestra historia. Hemos llegado este año al 80 aniversario de la ONU, en el cual se nos dice, en el preámbulo, que la humanidad ha querido evitar el sufrimiento que han infligido las guerras, que existe una dignidad humana, unos derechos humanos y una igualdad entre hombres y mujeres. Este mundo es un mundo que tal vez, a veces, lo vemos un mundo frágil. Y me pregunté, ¿hacia dónde vamos? Escribir una novela como una distopía o una ficción especulativa es hablar del presente en el futuro. Y esta novela habla de un futuro inmediato, porque no hay tiempo que perder, porque hay mucho que está en juego, porque hay un humanismo detrás de nuestra historia y este humanismo está latente en la novela. Nos habla de la humanidad, de la sensibilidad. Y cuando empezó la novela era una idea vaga también sobre la desigualdad que tenemos. Cuando estuve en Alemania, una de las cosas que me sorprendió es ver que había un piano. Cuando menos te lo esperas, emerge un piano. Y digo, claro, un piano, aquí no tenemos pianos tan a menudo. Y entonces este piano era un piano cualquiera, pero un piano te puede emocionar, puedes tener una sensibilidad al respecto, puedes escuchar la música y puedes sentir. Y esta sensibilidad que tiene el arte, que tiene la literatura, que tiene la música, es algo que no debemos perder. Recordé entonces la historia, me puse a leer, de un emigrante que fue a Estados Unidos, ahora que los emigrantes son tan perseguidos, sin el cual tal vez un piano Steinway no existiría si no hubiera emigrantes. Entonces pensé, un mundo del futuro, un mundo cerrado, un mundo en el cual ya no podemos ni viajar, un mundo en el cual tenemos que hacer frente al cambio climático, a la censura de los libros. En este país hemos luchado contra la censura y es algo que sabemos que tiene un precio. La libertad de escribir, la libertad de pensar, la educación igual para todos, con libertad. Mientras estaba en Heidelberg y paseaba con una cámara analógica, miraba el cambio de las estaciones. El cambio de las estaciones es algo que, por ejemplo, Vivaldi ha sabido captar. Y me imaginé un mundo en el cual ya no hay estaciones, un mundo en el cual ya vivimos en un eterno verano. Para hacer frente a este mundo, ¿no?, y a esta necesidad de escribir, me propuse escribir la novela. Y fue como un reto para mí. Y me dije, cada vez que te sientes a escribir, escribirás como mínimo 3 páginas. Si puedes, 6 páginas, pero escribe. Y es lo que le diría a cualquier persona que quiera escribir, y es lo que también hemos estado trabajando en el taller que hemos hecho en la Irreductible este verano. Escribe. Ante todo, escribe. Bueno, este proceso, hay una primera escritura de la novela, luego presenté la novela a unos premios, no salió, y pensé, vamos a darle una vuelta. Volví con la novela. Nunca hay que desanimarse. Y entonces cuando ya vi que, digo, bueno, ahora me parece, envié la novela a editoriales y estoy muy contenta porque pude publicar la novela. Me han publicado la novela. Pero esto no hubiera sido posible sin un proceso muy bonito que ha sido la campaña que hicimos de apoyo a la novela, en la cual, sin las personas que compraron el libro, 34 personas que apoyaron la novela, no hubiera sido posible sacar adelante este libro. Y esto también es algo que nos debe animar, porque hay editoriales independientes, hay autores noveles
hay gente que quiere publicar. Y publicar es salir al ámbito público. Y también esta novela es una novela que al salir al ámbito público se inscribe dentro de una literatura, que es la literatura, digamos, que si alguien me preguntara, ¿es feminista el libro?, recordaría a Margaret Atwood, porque nos dice que las mujeres son importantes y las mujeres tradicionalmente han estado en el ámbito privado y el ámbito público ha sido muy masculino. Por lo tanto, publicar es dar voz. Es una novela que tiene personajes fuertes, profesoras, personas, mujeres que luchan por pensar, por ser libres y que se preocupan y se inquietan por el mundo. También tiene personajes fuertes que son hombres, pero son, digamos, es una novela en la cual lo que intentamos, como ha dicho el profesor Roberto Fernández, es pensar, que cada uno piense, que se pueda pensar. Y por ello, el empleo de la metáfora es algo que nos permite pensar sobre el mundo a la vez que sentirlo. Y esto es algo muy único de la literatura y que no debemos perder. Finalmente, pensar, ¿por qué leer este libro? No sé, yo creo que nos pregunta hacia dónde vamos. Y también a la vez pensar que la destrucción del planeta no es algo inevitable. Es algo que quizás tal vez estemos a tiempo de mitigar y de hacer frente a ello. También es necesario pensar sobre la necesidad de no perder la historia. La historia es el ser humano y sin historia no somos nada. El tiempo, la reflexión sobre el tiempo. Para los japoneses existe un concepto que es el mono no awari, que es la sensibilidad ante el paso del tiempo, el cambio de las estaciones. No perdamos esto. Muchas gracias. Yo veo muchas manos alzadas que tienen alguna pregunta. Bueno, es difícil si no ha salido la novela, ¿verdad? Pero bueno, también se puede preguntar un poquito más por las motivaciones de la autora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias por venir. Estoy, la verdad, muy contenta y emocionada por haber hecho esta presentación en Lleida, la ciudad donde nací, donde vivo ahora. Qué mejor presentador otra vez que Roberto Fernández después de estas palabras. Estoy bastante emocionada y pienso que es un honor para mí. Os agradezco mucho haber venido. Us dono les gràcies per haver vingut a tots i a totes. Estic molt contenta i espero que millors lectors i quan vulgueu podem parlar-ne i moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies.